Entonces, en esta segunda pregunta, sé muchas cosas ya. Sé que esto, la herramienta que voy a necesitar tiene que cumplir las siguientes características. Tiene que ser una herramienta para análisis bivariante. Además, tiene que ser una herramienta para análisis causales. Y además, esta causalidad debe ser de la siguiente manera. La variable independiente debe ser cualitativa nominal, que es la nacionalidad, y la variable dependiente debe ser un número real, una variable continua. Bien, pues la pregunta es, yo imagínate, yo ya me sé todas las técnicas y lo único que tengo que hacer es cogerla y elegirla. Bien, voy a ir a los apuntes que les hice esta mañana. Te vienes aquí, bivariante. Mm, Aquí. Yo les decía que la prueba de Student, las dos son bivariantes. Y aquí tienes también, esto es bivariante, la tabla de contingencia, pero descriptivo. Y las correlaciones son descriptivas. La prueba de Student es causal y la prueba de la varianza. Si ustedes leen por aquí, verán que el problema tiene que ser, dice, el análisis de la varianza permite estudiar si un conjunto de variables independientes influyen en una variable dependiente. Las variables independientes son cualitativas y la variable dependiente es cuantitativa. Se comprueba si existen diferencias significativas entre las medias de los grupos y si existen variaciones sistemáticas o aleatorias. La herramienta de la ANOVA es la típica herramienta estadística que se utiliza para las experimentaciones. Por tanto, para problemas de causalidad en el que la variable independiente debe ser discreta, debe ser una variable cualitativa en distintas categorías y la variable dependiente es un número real. Eso sería, digamos, la respuesta. Es decir, aquí va una nova por esa razón. Em, yo les preparé aquí también un ejercicio que podemos ir haciendo también simultáneamente al anterior, que es este de aquí, en el que podemos ir poniendo, para caracterizar bien nuestras herramientas, podríamos ir poniendo aquí, cumplimentando todas estas casillas. Hasta ahora hemos utilizado correlación Pearson, donde entonces aquí tendremos que poner qué tipo de variable. Pues correlación Pearson tiene que ser cuantitativa. ¿Qué relación tienen? Descriptiva. Y los estadísticos que me voy a fijar, pues mira, nosotros vemos dos, el Pearson y el Spearman. ¿Cómo se interpretan? Bueno, pues, y cómo se aplican el Spearman para cuando las variables son de tipo cualitativo, cuantitativo de intervalo, el Spearman. Y el Pearson es cuando son las dos números reales, y es el Pearson. Si una de las dos fuese de intervalo y la otra fuese continua, se aplicaría un análisis con Spearman, porque ya, digamos, la variable menos rica en información, la de intervalo, determina, pone un techo a la potencia del análisis, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en otro caso. Estamos en un caso de ANOVA, que está aquí. ¿Qué tipo de variables son? Pues mira, la independiente discreta en distintas categorías, ¿verdad? Es decir, esto quiere decir cualitativa o cuantitativa de intervalo. Eso quiere decir discreta. Eso está en la teoría. Y la dependiente es un número real, es una variable continua. ¿Qué relación tienen las variables? Causal. ¿Y qué estadísticos son los que me fijo? Pues básicamente en la f de Sneddon. Entonces, cuando la significación de la f de Sneddon es igual o menor a 0,05, existe relación entre esas dos variables, relación de causalidad. Por tanto, acepto la hipótesis alternativa de que existen diferencias estadísticamente significativas en función de la nacionalidad para el gasto, que era nuestro problema. Vuelvo para atrás. Aquí está, ¿verdad? Bien, aquí tengo preguntas. Yo sé que esto es muy denso, pero ya les decía, esto han sido una serie de años, porque no solo les hablo de lo que dicen los libros, sino también de las cosas que yo he hecho durante muchos años, ¿no? En cuanto a análisis en investigaciones de mercado. Pregunta Julia.
Con permiso, Gonzalo, ¿esta presentación será subida a la plataforma? Sí, la subo, prometido. Rosana, dijo que a YouTube Julia. Sí, ok, perdón. Y Julia, pero el PowerPoint sí, 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 no hay problema. Sí, esto lo compartimos, no hay problema. Bien, seguimos despacito, despacito, al golpito, por la sombrita, pero vamos a ir viendo esto. Vamos a la siguiente, y voy pensando en voz alta. Vamos allá. Se quiere saber si la renta del crucerista determina la contratación de servicios de excursión en el destino. ¿Sí o no? Vale. Primera pregunta. ¿Qué variables son las de mi problema? Pues vamos a mirar. La renta del crucerista es una variable y el que sí contrata o no contrata es la otra variable, ¿verdad? Bien, ya las tengo identificadas. ¿Y estas variables cómo son? Pues mira, la renta viene en euros, por tanto es un número real, es una variable continua. Y el de si contrata o no contrata, pues eso sería dicotómica, es categórica, es decir, o sí o no. Esto es el colmo de la cualitativa, más exactamente es categórica, solo puede tomar dos valores. Bien, ya sé muchas cosas. ¿Y qué pasa con la relación de las variables? Esa tercera pregunta. ¿Es descriptiva o causal? Solo pueden ser de esos dos tipos. Pues yo le diría que quiere decir que es causal, porque léelo bien. Dice, si la renta del crucerista determina, es decir, influye, afecta, surte efecto sobre, pues bien, esto sería causa, ¿no? Esto sería causal. Pues ya sé muchas cosas. Ya sé que la herramienta que necesito tiene que cumplir estos requisitos. Esto es un análisis bivariante, porque aquí solo veo dos variables. Además, se trata de un análisis bivariante causal, en el que la independiente es un número real y la dependiente es dicotómica. ¿Cuál es la herramienta estadística que a mí me sirve para esto? Bien, pues ustedes que controlan esto, se vienen aquí y la vas a buscar en un sitio que está por aquí, en este PowerPoint, que viene a ser la regresión logística. Debe ser la última. Aquí está. Se las explican aquí. Dice, consiste en explicar una variable dependiente dicotómica en función de otras variables causales de tipo o cualitativa o cuantitativa. Da igual. Bien, pues la respuesta está aquí. Se trata de la herramienta que necesito que soluciona este problema, es una regresión logística. En la regresión logística, aquí te lo explica, te dice cuáles son los estadísticos que tú debes atender. Aquí te explica la regresión lineal, que es otra cosa, y aquí te explica la regresión logística, los estadísticos que debes atender. Bien, pues volvemos a nuestro cuestionario. La respuesta sería regresión logística, porque esto es bivariante, es causal y la dependiente es dicotómica y la independiente es de cualquier manera. En nuestro caso, continua. Por tanto, la solución sería, la respuesta sería regresión logística. Bien, hemos resuelto la tercera. Bien, vamos a la cuarta pregunta. Despacito, vamos allá. Dice, se quiere saber si el uso de la consigna de seguridad de los huéspedes del hotel está determinado por su renta. Bien, el uso de la consigna es una variable dicotómica, sí o no, y la renta es medida en unidades monetarias, de euros. Bien, pues esto es muy fácil, pero vamos a seguir la secuencia. ¿Tengo cuántas variables? Pues yo estoy viendo dos, ¿verdad? Aquí tenemos si se usa o no se usa la consigna. Ay, perdón. Ya me extraña a mí que es aquí donde debemos estar. Disculpen, es que estaba resolviendo lo que quiero dejar para el grupo del jueves. Me extrañaba que la misma herramienta estadística estuviese al lado, la pregunta de al lado. Es otra. Dice, se quiere saber, y esto lo estoy grabando, esto es lo que pasa con el directo. Se quiere saber si la edad, medida en años, continua, determina el gasto en el destino, medida en variable continua también. Esa es la que nosotros debemos resolver aquí. Bien, pues aquí tengo dos variables. Aquí estoy viendo que hay dos variables. Tengo
la edad, que dice que viene con años, y el gasto, que viene en euros. Bien. ¿De qué tipo son estas variables? Las dos son continuas. Vale. ¿Qué relación tienen? Pues causal, porque aquí me está diciendo determina, ¿verdad? Es decir, que si la edad determina el gasto. Por tanto, aquí la herramienta estadística debe ser para análisis como mínimo bivariante, pero en principio podría ser un multivariante también, ¿no? Pero en principio como mínimo bivariante, donde haya causalidad y donde las dos variables, la independiente y la dependiente, sean continuas. Aquí la independiente, ¿cuál es? Aquí la independiente sería la edad y la dependiente sería el gasto. ¿Mm? Bien, ¿qué herramienta es la que me puede servir para solucionar este problema? Pues la regresión lineal. ¿Por qué sabes qué es la regresión lineal? Bien, pues porque si tú te vienes aquí a los apuntes que están aquí preparaditos, aquí ya de entrada, te dice multivariante, multivariable de dependencia, eso quiere decir causal. Pues son la regresión lineal y la regresión logística. Vale, me voy a la regresión lineal y regresión logística, que son al final, y ves las características. La regresión lineal es una herramienta estadística que sirve para demostrar causalidad, también bivariante, pero normalmente se suele usar también para multivariante, como mínimo tiene que haber dos variables, en el que la independiente y la dependiente deben ser números reales, deben ser continuas, que es lo que en principio aquí se intenta explicar. Consiste en obtener una función lineal en la que se relaciona una variable independiente continua con otras dependientes continuas, y es causal, ¿verdad? Porque es dependiente. Las características de la herramienta las tienes aquí. Tienes que fijarte en este tipo de estadístico. La prueba de autocorrelación de Darby-Watson permite descartar la hipótesis nula de que otros factores están muy correlacionados y posiblemente no se han excluido variables independientes importantes. Es decir, si los residuos, es decir, la parte que no se explica de la regresión lineal, siguen un patrón de respuesta similar, normalmente puede ser porque yo en la regresión lineal no he metido una variable independiente que está determinando la respuesta de lo que yo estoy analizando. Y esto es lo que mide la prueba de Darby-Watson. Lo que mide Darby-Watson es que si los residuos, la parte que yo no explico de la regresión lineal, están muy relacionados entre sí, pues eso quiere decir que las variables independientes que yo he metido en la regresión lineal, pues no son todas las que yo debiera haber metido, ¿no? Porque también explica, ¿no? El comportamiento de respuesta de la variable dependiente. El estadístico T te permite comprobar la relación de causalidad que existe cuando el valor es pues inferior a 0,05, que es cuando yo acepto la hipótesis alternativa. Y el coeficiente de determinación es el que te sirve como indicador de la validez del modelo. Es decir, de que el modelo realmente representa los datos, representa ese fenómeno de la realidad. Se dice que una regresión lineal está bien ajustada cuando el coeficiente de determinación, la R cuadrado, pues tiene un valor normalmente significativo, en el cual pues sería estupendo que fuese superior a 0,75, pero que el valor, digamos, de la magnitud del coeficiente, pero su significación en principio tiene que ser inferior o igual a 0,05. Bien, eso sería, digamos, la regresión lineal. Y eso es lo que nosotros debiéramos responder. Venimos a la siguiente pregunta. ¿Es muy difícil esto? Vamos a ver. eh, Aquí hay un gap, y el gap es que, como es lógico, ustedes todavía no controlan las características de las técnicas estadísticas. Entonces, cuando uno controla las características de las técnicas estadísticas, pues uno puede resolver todo esto pues con facilidad. Aquí el problema es que uno no controla, todavía no lo tienes en mente, cuáles son descriptivas, cuáles son causales, cuáles son bivariantes, cuáles son multivariantes.
Ese es el problema, ¿no? Realmente. Pero la mecánica